Ente, estamos aquí con Alejandra. Alejandra, ¿puedes presentar tú misma un poco? Sí, ¿Qué es tu sí. nombre y dónde eres ahora misma? Bueno, soy Alejandra. Yo nací en Caracas, Venezuela, pero vivo en Buenos Aires, Argentina, desde hace 6 años. Soy profesora de español como lengua extranjera y estoy muy contenta de estar en este país. Me hace muy feliz haber elegido Argentina, donde estoy ahora. Excelente. Sí, sos argentina ahora. Pero, Casi, casi. no, no. Pero, te puedo preguntar sobre Caracas y ¿cuál es tu primer recuerdo en Caracas? Bueno, yo nací en Caracas, pero vivía en un lugar cerca de la ciudad, que no es exactamente Caracas, está como a media hora, 1 hora o más con tráfico. Sí. Había mucho ¿Qué es tráfico. el nombre de la ciudad? San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, que es un estado muy cercano a Caracas, a la capital. Es una montaña, hay un clima un poco más frío y es una zona muy tranquila, o sea, es un lugar muy bonito. La gente siempre dice San Antonio de los Altos, ay, qué linda Sí. la temperatura, es muy tranquilo. No tenía esa cosa tan movida de la ciudad. Yo viví ahí hasta mis 22 años Sí. y me mudé porque me quedaba muy lejos la universidad. A veces me tenía que levantar a las 4 de la mañana para poder Demasiado. llegar, para llegar a las 7 a la Sí. universidad. Y era muy agotador y de verdad que como le llaman como una ciudad dormitorio, a Sí. esas ciudades donde la gente duerme pero trabaja en otro lugar. Y por ser una ciudad dormitorio muy cerca de la capital, había mucha gente que iba a estudiar, trabajar, entonces el tráfico era que a veces ni se movía. Y, y bueno, decidí mudarme a Caracas a los 22 años, empecé a Sí. vivir sola por primera vez ¿Y cómo fue y tu como ánimo de tu juventud? ¿Cómo describirías tú misma en tu juventud? a ver, bueno, la vida me cambió mucho cuando me mudé a Caracas. Sí. Donde vivía yo siento que era como un pueblito muy lindo, muy tranquilo, pero donde yo no me sentía conectada con la gente. Sabes, a mí me Entiendo. encanta la naturaleza, me encanta la Sí. tranquilidad, pero yo siento que yo soy una persona de ciudad. Sabes, Sí. me Sí. encantan los eventos culturales, los museos, las actividades, no sé, como esa variedad, esa diversidad y sobre todo la conexión con el arte, que es algo que se da de forma como más variada en las grandes ciudades. Sí. Entonces, cuando yo empecé a vivir a Caracas, empecé a vivir en Caracas, finalmente me empecé a sentir conectada con las personas, conocí a personas que eran más parecidas a mí. Claro. Empecé a hacer actividades, teatro, danza, muchas cosas. Y, y fue mi época más feliz, o sea, mi época de la Sí. universidad viviendo en Caracas, a pesar de que fue la época de la crisis más dura, Sí. lo cual es muy ¿Cuándo extraño. empezaste en universidad? Yo empecé en el año 2000. Bueno, lo que pasa es que empecé una carrera primero y después Sí. otra, ¿Cuál fue pero tu la primera religión? sociología Sí. ¿Y y después? luego artes, y luego Ah, arte. excelente. Sí, yo empecé sociología, no me acuerdo qué año, 2009 tal vez, Sí. y luego en artes 2012. Ah, y después como casi terminando hasta a la 2016 más o menos, cuando Sí, en todo. Venezuela, en Sí. Venezuela las carreras duran 5 años en vez de 4. Entonces yo terminé justamente en el 2017, A que fue el medio de todo. peor año, el Sí. peor año. ¿Y cómo fue de ser un estudiante de universidad ahí en Caracas durante esta crisis? Bueno, no sé, es algo que yo siento que lo hablo con muchos amigos migrantes, Sí. que es que
no sé, es súper complejo, pero es como uno cambia la felicidad Sí, por la estabilidad económica. Porque si yo me pongo a ver en todos mis años de vida cuál fue mi época más feliz, fue esa. sí, Pero fue la época más horrible en cuanto a, bueno, también. todo lo político, lo social, lo económico. Entonces algo como muy difícil de comprender, ¿sabes? Como, Sí, wow, sí, cómo me sentía tan bien cuando todo estaba tan mal, sí, realmente mal. Y lo que a mí me hizo muy feliz durante ese tiempo fue que estudié en una universidad maravillosa, la Universidad Central de Venezuela, que es especial por muchas razones. O sea, sí. primero es la universidad más antigua del país. Segundo, es la mejor universidad según los rankings Excelente, te internacionales felicito. y todas esas cosas. Según, tercero, es una universidad que genera como mucho sentido de pertenencia. Sí, sí, Y todas las personas que se graduaron en esa universidad, o la mayoría que yo conozco, la verdad es como un amor hacia la universidad, ¿sabes? Algo como sí. inexplicable. También Es, suena como una comunidad un poco ahí, ambas en la ciudad y universitario. sí, le llaman ciudad universitaria, es tan Sí, grande que es sí, como toda sí, una ciudad. Y también es patrimonio patrimonio de la UNESCO. sí, 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 porque tiene mucho arte, muchas esculturas, la arquitectura es bellísimo, ¿sabes? claro. Tiene muchos espacios verdes, tiene obras de arquitectos muy famosos de distintos países. Después buscas imágenes, Universidad Sí, Central de sí, Venezuela, vitrales, la iluminación de los espacios. Entonces es una universidad muy bella. Los estudiantes, las personas eran muy diversas, o sea, sí. conocías gente muy distinta. Y, Y y por creo que todas eso. estas vainas fue como una inspiración para ti por tu arte y todo eso. Ah, buena pregunta. No llegué ahí. Estaba hablando de la Ah, universidad en lo siento. general. Ah, estaba hablando de la universidad en general y no hablé de la carrera de arte. Sí, Bueno, yo siempre de niña estuve como muy en contacto con las artes porque mis papás, bueno, ellos eran físicos, estudiaron física, ciencia, sí. pero les gustaba mucho el teatro. Les gustaba mucho Ah, el claro. teatro, les gustaba la poesía, la literatura. Mi casa estaba llena de libros, todas las paredes libros, libros, libros. Sí, Y sí, yo tuve como un contacto muy temprano con las artes. Entonces yo tenía 16 años, bueno, la edad cuando uno le toca decidir qué estudiar, que es algo muy relevante y en realidad uno está muy pequeño para pensar en, bueno, qué implicaciones tiene eso en el futuro. claro. Entonces yo elegí lo que me gustaba y además mis papás eran muy distintos al resto de los padres latinoamericanos que te decían estudia algo que te dé dinero o algo que te dé prestigio, ¿sabes? En Sí, Venezuela era como típico que te dijeran médico, abogado o ingeniero. sí, sí. Esas eran como las que los padres te decían estudia esto, estudia eso. Pero mis papás eran todo lo contrario, ellos me decían estudia lo que más te guste, estudia lo que Excelente. disfrutas. Bueno, excelente, no sé. Sí, No sé si estudiar artes me ha ayudado en mi adultez. Fue muy sí, lindo durante ese tiempo en que estudié eso, pero bueno, después ha sido muy difícil encontrar un camino profesional, etcétera. sí. Especialmente Eh, durante tu graduación en 2017. sí, es como le pasa a muchos amigos que hasta el momento de graduarse la vida tenía mucho sentido, ¿sabes? Uno tiene Sí, como un propósito y sí, además como una fantasía de lo que va a ser el después, que no termina siendo lo que realmente pasa después. O sea, uno cree, claro. ah, voy a conseguir un trabajo en mi área. Sí, sí, Mucha gente termina haciendo otra cosa. Entonces, bueno, yo elegí artes porque era lo que me gustaba. Y además siempre he sido una persona como excesivamente sensible. sí, Y creo que muchas personas sensibles se encuentran en el arte, o sea, como un sí, lugar que da lugar a esas emociones que a veces
no las logras expresar como en la cotidianidad, que era algo que me Sí, pasaba. Yo no conectaba mucho con la gente y cuando conocí a mis compañeros de arte era como, ¡ah! Y a mis mi gente, profesores, sí, entonces era como, claro, esta gente sí me entiende y con esta persona puedo hablar de las cosas que otras personas dicen, ay, qué intensa, ay, sí. qué ¿Y cuál es entonces, una cosa que es demasiado intensa para gente cotidiana, piensas? ay, a ver, estoy tratando de recordar. O sea, lo que me pasaba con algunos amigos en San Antonio era como no poder hablar de la complejidad de las emociones, como que todo el mundo se manejaba como por temas o situaciones o maneras de relacionarse como muy tradicionales. Sí, Los temas eran muy superficiales y es como cuando tratabas de complejizar sobre algo, tu mundo emocional, tu percepción sobre algo, era como, no entiendo, o eres sí, demasiado complicada, o eres demasiado emocional, sí, intensa. sí. Entonces, Entiendo. sí, Y me pasa. te puedo preguntar, ¿cuándo empezaste de sentir este comunidad y este como familia más o menos en tus compañeros y profesores y todo eso? ¿Fue al primero visto o...? No, bueno, no sé, a ver. Ay, qué complicado, mira, estas preguntas son muy personales, Dan. Si Que es se me demasiado, vino. no te preocupes. No, no, no. No, es que se me vino como que algo que yo escribí una vez que decía, no sé, decía como yo que siempre me he sentido extranjera en todas partes. Sí, Y eso no solo tiene que ver con nacionalidad, sino también como con sentirme extraña. Y yo sí, recuerdo que las primeras personas con las que conecté no fueron mis compañeros, fueron mis profesores, que claro, estaban sí. todos locos, que estaban todos locos. Fue Un ahí donde profesor de dije, arte, sí, entiendo. Un poco loco. entonces sí, conecté mucho con ellos y luego sí fui conociendo compañeros con los que también conecté mucho. Sí, Pero recuerdo también que en el primer momento no, también me sentía extranjera. sí, Pasó también que como yo estudié una carrera antes, yo entré siendo un poco mayor que mis compañeros. Mis claro, y por compañeros eso. tenían 18, incluso 17 y ya yo tenía 20. Sí, Entonces me sentía como rara, ¿sabes? Era como, ay, yo no, extranjero otra vez. sí, Sí, extranjera en todas partes. Pero luego fui conectando y sentía que yo estaba como en mis aguas, ¿sabes? sí, Como esto sí, es lo sí, sí. mío, este es mi lugar en el mundo. Pe- Excelente. pero luego cuando termina la carrera ves que no puedes conseguir un trabajo Sí, relacionado a eso o que no lo van a pagar bien. sí, Y bueno, todo eso sumado a la crisis venezolana, que en sí, realidad casi nadie podía tener un sueldo que te alcanzara para lo claro. básico. Y Y te ahí, puedo bueno, preguntar cuándo empezaste de sentir, oh, hay una crisis aquí. Como cuál fue la primera vez en que te das cuenta que algo estaba pasando. ok, interesante. A ver, 2000. No sé, porque uno es raro, como sucedió tan progresivamente, como, bueno, por ejemplo, una de las cosas que es como más impactante para nosotros los venezolanos fue el cambio total de nuestra vida, Sí, porque un venezolano te cuenta las cosas horribles que ha vivido y tú piensas, bueno, seguro viene de un contexto familiar de pobreza, y no, clase media con privilegios y un montón de cosas, pero la crisis te llevó a eso. sí, Entonces, como que, a ver, yo no vengo de una familia con dinero, mi papá era profesor universitario y mi mamá ama de casa, sí, pero en esa época un profesor universitario tenía un salario digno. Estoy hablando hace mucho tiempo. sí, sí, Incluso en sí, Venezuela, o sea, él se pudo comprar claro, un apartamento, carro, hacíamos viajes, sí, yo nunca sentí que me faltó nada, pero, a ver, yo por ejemplo, a mí me encanta viajar
Sí. Y yo recuerdo que a los 19, cuando ya yo era mayor de edad, yo dije como yo voy a ahorrar y todos los años voy a visitar un país distinto. Sí. Entonces recuerdo que el primer año fui a Argentina. Sí, a Excelente. ver, tenía ¿A 20. Buenos Aires? No, no. En el primer año en que me propuse eso fui a Francia Ah, excelente, sí. con un novio que tenía en ese momento. Luego vine a Argentina Sí. y me encantó en 2012. Luego fui a visitar a mi hermano que estaba estudiando en Brasil. Luego conocí La Habana, Cuba. Y ese Excelente. fue el último año que yo pude viajar por placer, Sí. estando en Sí. Venezuela. Y recuerdo que eso me dijo amiga, sí, fue como si yo podía antes ahorrar y viajar, ¿por qué ahora no? Sí. Y también recuerdo que esta imagen es muy impactante, yo quisiera conseguir la foto y mostrártela, pero recuerdo que de- después de regresar de ese viaje, en 2014 fue eso, yo hice como, nos juntamos tres amigas, las tres amigas que habíamos viajado juntas, e hicimos como, pasamos el 31 de diciembre juntas, o sea, hicimos Sí. una cena en mi casa. Y cuando yo recuerdo la foto de lo que era la cena, Sí. hoy en día yo digo, ya ahí las cosas estaban mal. O sea, Ah, sí. tal vez ese fue el año, tal vez 2014 para mí. Sí. Obviamente cada quien lo vivió en Claro. otro punto. Pero mira, era así que sí, un platito de zanahoria Sí. rallada, un platito de tomates, un Sí. platito así chiquito para las tres. Y Sí. unas Sí. cositas que compramos, así que sí, unos chocolatitos, lo pusimos todo en la Claro. mesa así y nos parecía que era un montón. Y Sí. cuando yo veo esa foto, yo digo, no puede ser, no puede ser. Sí. Porque Un pensaste que 31 fue de un diciembre. jolgorio o algo así de... No, no era nada, o sea, no era Sí. nada. No teníamos ni siquiera la comida tradicional que se come en Venezuela, que son las hallacas, el pan de jamón. Sí. O sea, nada. Eran unos vegetales ahí chiquiticos, o sea. Sí. Entonces, voy a ver si consigo esa foto. Pero bueno, ya ahí yo creo que las cosas estaban muy mal, pero creo que ese momento suena demasiado como cifrino. No sé si conoces esa Sí, palabra. sí, claro. Demasiado cifrino. Me di cuenta cuando ya no podía viajar. Pero bueno, esa fue como mi experiencia. Sí, Obviamente habían claro. otras cosas que estaban mal. O sea, a mí porque eso era lo que a mí me apasionaba y lo Sí. que le daba como sentido a mi vida también. Yo lo discutí mucho con mi papá cuando yo ya no podía viajar. O sea, la Sí. siguiente vez que pude viajar después de eso fue para migrar. Sí. Sí. Y fue así, bueno, desesperada, la salida desesperada. Claro. Entonces ahí fue como yo dije, wow, esto que le da sentido a mi vida, o sea, yo paso todo el año ahorrando para poder hacer un viaje y ya no importa, no puedo, no, o sea, no hay manera de que yo pueda viajar. Sí. Y bueno, Sí. luego tal vez 2016, 17, el 17 fue el año más duro. Ya obviamente era que no te alcanzaba ni para la comida, había escasez de productos básicos y ya ahí era obvio, ¿sabes? Ya en ese Claro. momento era como, "Ah, esto está muy mal". Eh, Y como cuando no puedes comprar papel de baño y cosas así, es como... eh, se pone a pensar. ¿Y cuándo empezaste a pensar en mudarte? bueno, yo siempre quise estudiar en otro país, o sea, yo Sí. siempre me veía a mí misma como consiguiendo una beca, irme a estudiar, bueno, yo quería irme a Europa, tenía como Claro. Francia en la mente. Pero bueno, la crisis y donde me alcanzó el dinero era Argentina. O sea, es como Sí. que un poco todo el mundo iba hasta donde le alcanzaba el dinero. Sí. Y Sí. Argentina, bueno, quitando Europa, quitando Estados Unidos, es como el lugar a donde, de Latinoamérica donde llegabas como con más dinero. Sí. Que también eso tiene un fenómeno interesante, que es que hay mucha xenofobia en Latinoamérica con los venezolanos. Claro. En Argentina no, por alguna razón nos quieren, Sí. Sí. pero eso no es aleatorio. De hecho, lo que dicen muchos argentinos de los venezolanos es como son súper amables, son súper educados, todos estudiados, tienen títulos, o Sí. sea, hacen referencia como a nuestra carrera profesional y de estudio, sobre todo de estudio,
Y es también porque quienes teníamos el dinero para llegar a Argentina teníamos cierto privilegio, porque Claro, es el sí, trayecto más largo. sí, Incluso si lo hiciste por tierra, incluso si lo hiciste por tierra es el trayecto más largo. Entonces, bueno, yo llegué hasta Argentina, no me arrepiento, me encanta este sí, país, me fascina, ya yo había venido, me gustaba, pero sí, bueno, mi plan inicial no solo era migrar bajo unas condiciones ya previstas, con un sí, plan, con una beca, por decisión propia, no que el sí, contexto me empujara a eso. Pero bueno, la situación fue esa, vendí todas mis cosas, me sí, vine con muy poco dinero porque la misma gente en Venezuela no tenía para comprar cosas sí, caras o al valor real. Me vine a Argentina sin trabajo, sin plan, sin nada. O sea, llegar aquí y buscar lo que fuera. claro, claro. Y Y ese cuando primer... necesitas, empezaste en como conseguir un trabajo y dinero y todo eso, cuando empezaste en eso en Argentina. Yo conseguí trabajo a la semana después de haber llegado, ¿A como dónde? niñera, como Ah, como niñera. niñera, sí, sí. Cuidaba a un bebé. Y fue lindo, a mí me gustó. Me Sí, gustan los niños, me gustan los niños. claro, Pero bueno, era un trabajo precarizado, con muy sí, poco dinero. sí, Y bueno, de ahí después fui haciendo distintas cosas. Por suerte, cosas que me gustaban, que no fue la misma suerte con la que corrieron algunos amigos que estuvieron en trabajos muy desagradables, explotadores. sí. Pero, pero bueno, ¿Y eso. sentiste como durante esta migración que has tomado fue como algo de necesidad o fue una elección que has tenido? La intención de irme era una decisión, siempre lo Sí, fue. Pero el momento, la forma, sí, la dimensión emocional que adquirió no fue por elección, fue por la presión de un país que se sí. estaba cayendo a pedazos. ¿Recuerdas el día en que has, has hecho esta decisión de mudar? Es que nunca hay un momento justo, creo. Tú lo piensas como, ay, bueno, tal país, ay, le empiezas a preguntar a la gente que vive ahí, Sí, luego evalúas opciones, luego sacas cuentas. Yo creo que es bueno, en mi caso fue un sí, proceso largo de eso, de buscar cuántos eran los alquileres, cómo eran los sueldos, sí, escribirle a la gente que yo tenía aquí, organizarme en el tiempo. Pero el momento en el que yo apuré la decisión fue porque Venezuela estaba teniendo conflictos políticos en ese momento con un presidente interino, o sea, un presidente paralelo, Juan Guaidó. Eh, y yo sentí que iban a cerrar las fronteras y que yo no me iba a poder sí. ir. Entonces yo dije, o es ahora o es nunca. ¿Tenías tiempo para decir adiós a tus padres y familia y todo eso? O sea, yo me despedí de mi mamá, de mi Sí, hermano, que era mi familia más cercana. Mi papá había fallecido, falleció en 2017. lo siento por eso. Eh, no sé, tenemos una mala costumbre los venezolanos, o al menos varios amigos míos, que es que cuando nos vamos así no le decimos a casi nadie. Sí, sí, Las razones pueden ser o porque no nos gusta despedirnos y nos parece como muy triste, o bueno, también está esa cosa como de no contar tus planes, ¿sabes? Como que si se sí, lo digo a mucha gente no se va a dar. sí, sí, Entonces yo recuerdo que muy pocos amigos sabían, o sea, eran mis amigos más claro, cercanos los que sabían. Y cuando yo estuve, ya estaba aquí, mucha gente se molestó, ¿sabes? ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo no te sí, despediste de mí? Pero bueno, es también muy agotador de despedirte de tantas personas. claro. Y Sí. tampoco quieres como decir algo en una manera como, oh, tengo una manera para salir y quizás no tienes o no tengas. Sí, esa es otra cosa. Hay mucha gente que quería irse y no Sí, pudo, o que le tardó, o sea, que tardó muchos años más. Yo hago un constante ejercicio siempre, que es el de reconocer mis privilegios. Si bien no soy la persona más privilegiada, hay muchas cosas claro, de mi vida que son muy difíciles y lo han sido,
pero creo que siempre, o sea, casi siempre podemos encontrar algo en lo que estamos en una situación de ventaja frente a otras personas. Y es importante reconocerlo para agradecer lo que uno tiene, ¿sabes? Y Sí, para sí, también tener empatía con los demás, porque el lugar en donde tú estás es suerte. sí. ¿Sabes? Es como, bueno, hay esfuerzo, hay otras cosas, pero digo, una vez leí un post de estos de redes sociales que decía como que lo que te diferencia a ti de una persona en un país en guerra es simplemente suerte. Sí, es En cierto. cualquier momento tu país puede entrar en una guerra o tú pudiste haber nacido en ese país. Sí, Entonces como que yo trato siempre de reconocer mis privilegios, en qué cosas me he sentido afortunada. Y bueno, en mi caso yo pude despedirme de, bueno, en mi familia siempre ha sido como un círculo, mi familia cercana siempre ha sido ese pequeño círculo familiar, mamá, papá, hermano. Sí me pude despedir de ellos, pude viajar en avión, que es sí. otra cosa que no es la suerte que, con la que corrieron muchas personas. Que por cierto, ayer me gustaría contar un poco esto. Fui a ver una obra de teatro de un amigo muy cercano Excelente. que la dirigió, era como una obra de teatro documental Sí. sobre su proceso de migración. Oh, Él se claro. vino por tierra en un viaje de 6 días. Sí, Increíble. Sí. 6 días. En trayectos en tierra, taxi, avión, bus. No Sí. recuerdo exactamente el recorrido, pero era como de Venezuela a la frontera de Venezuela, luego cruzó a Boavista, luego tomó creo que un avión a Foz, luego de Foz cruzó la frontera de Buenos Aires, no sé, un viaje muy largo. Sí. Y lo que cuenta es terrible. Yo no sé si yo hubiera tenido la fortaleza emocional o a veces no la tienes, pero no Sí. te queda otra opción, ¿sabes? Sí, tienes que sí o sí, y eso es. Entonces, bueno, contaba cosas muy horribles, como por ejemplo en el trayecto de la frontera de Venezuela a Brasil, Sí. hay algo que nosotros le llamamos las alcabalas, que son los puntos donde la policía te para y te revisa. Sí. Entonces, en el autobús, que va un montón de gente, la policía para, te revisan tu equipaje y te quitan dinero si lo Claro. encuentran. O Sí, sea, si a como ti te robándote. encuentran Sí. dinero en efectivo, te lo quitan. Entonces, Sí. la gente ha diseñado un montón de sistemas para esconder el dinero, pero no siempre funcionan. Sí. Y entonces recuerdo que en la obra, un momento muy impactante, ellos recrearon como que al militar, o sea, al tipo que les decía, bueno, mujeres a un lado, hombres al Sí. otro, saquen sus maletas, no sé qué. Y entonces él cuenta que le habían dicho antes que habían 15 alcabalas en ese trayecto solo de... Sí. Entonces, claro, ellos recrean esta situación, ¿sabes? Ah, mujeres, hombres, tal, las Sí. amenazas, la Sí. Sí. violencia. Y 15 después dice, veces. imagínense eso 15 veces. Sí. Sí. Y En medio después de la de noche. día y día y día de viajar también. Creo que eso es en un solo día. O en un solo día, 15. Sí. Y es innecesario, esas 15 alcabalas no son por un protocolo de Claro. seguridad, son porque ellos saben que mucha gente estaba saliendo del Sí. país para quitarles dinero, Sí. simplemente. O sea, ellos no estaban cuidando ahí la seguridad de nadie. Sí. Realmente era corrupción del Sí. sistema de Puros las fuerzas de enchufados. seguridad de Venezuela. Porque ya después no hay eso en las fronteras cuando sales a otro país. La verdad es como que algo se calma. La Sí. experiencia de todos mis amigos es como que cuando ya por fin sales de la línea venezolana, ya todo es distinto. Todo Sí. es distinto. Increíble. Sí, sí, sí. Sí. Y, También tengo... Sí. oh, lo siento, te puedo preguntar cómo tienes tanto como, no sé, conocimiento de tu misma emoción y todo eso. ¿Por eso ha crecido tanto en tu empatía durante esta experiencia o piensas que es algo que todo el mundo puede como crecer en la manera que has crecido? Lleva ahí un sonido de fondo. Oh, lo siento, es un tren. Ah, ok, ok, Tengo mi tren demasiado cerca de mi casa. ok. Ok, ok. Bueno, no sé, a ver, sí, yo no sé si soy una persona particularmente madura emocionalmente. Eh,
no sé tampoco si empática, creo que a veces soy tan sensible y vivo tanto en mi propia mente que a veces dejo de ver a los demás, dejo de ver a Sí, quien me está a mi alrededor, pero por otro lado, siento que, bueno, mi papá fue una persona muy importante en mi vida. sí, Ay, siempre que hablo de él me pongo muy emocional. sí, no, no te Eh, preocupes. y creo que él siempre, no sé por qué, tampoco, pero tuvo como mucha perspectiva social, mucha conciencia social. Sí, Entonces yo de niña repetía discursos que eran muy venezolanos también. Bueno, ya va, eso quiero llegar con sí, esto, que siento que la crisis venezolana sí, hizo que las personas se dieran cuenta que a veces las situaciones externas te sobrepasan, que no todo depende de ti, de cuánto te esfuerzas, porque en Venezuela hay mucho la cultura del esfuerzo, si te sí, esfuerzas lo vas a sí, lograr. Y también había una frase que me parece terrible y que yo la escuché muchas veces en Venezuela, que era: el pobre es pobre porque quiere. sí, O sea, el sí, pobre es pobre porque no trabaja lo suficiente, porque está cómodo siendo pobre. sí. Y es como insólito, eso es insólito. Y Entonces como yo de dijiste niña, antes, es como la diferencia entre nuestro país y un país en guerra es suerte. Es es como, suerte. y es la misma con pobreza la mayoría de veces. Y exacto, y en un país en guerra o en una crisis política y Sí, social como la de Venezuela, no importa si tú eres ingeniero, si tú eres profesor, si tú sí, te sí, forzaste, si estudiaste, si no estudiaste, la realidad te sí, destroza por igual. Entonces, mi papá siempre tuvo mucha conciencia social y yo siempre le decía cosas o que yo pensaba y las estaba repitiendo, y él siempre me explicaba las cosas de una manera no solo como muy clara, sino también muy profunda o muy potente. O sea, por ejemplo, sí, yo le hablaba, no sé, repetía alguna de esas cosas como, bueno, pero la gente que no se esfuerza, me decía: Alejandra, un niño que no se alimenta bien durante los primeros años de su vida no puede tener la misma capacidad intelectual de sí, respuesta, no va a rendir igual en la escuela. sí, O sobre todo él hablaba mucho sobre el acceso a la educación como algo relevante. O claro. me, no sé, siempre tenía como historias muy claras o cosas como, o ejemplos muy concretos de cómo la realidad era muy distinta, muy difícil para otras personas. Y creo que eso me definió mucho como persona. O sea, Sí, yo soy alguien que siempre está viendo todo con ojos sí, con ojos de lo social, y tal vez como si me he hecho consciente de mis privilegios, que no son demasiados, como te digo, en comparación a una persona en Estados Unidos, es sí, como... sí. Pero creo que sí, sobre todo soy una persona con mucha conciencia social, eso sí te puedo decir. ¿Te puedo Y preguntar cómo es su nombre? de mi papá, Sí, Gustavo, se llamó Gustavo. Gustavo. Sí, Sí, sí. Tenía unas historias buenísimas, claro. buenísimas. Vivió muchas cosas también. Creo que una persona cuando viaja mucho, cuando entra en contacto con personas diferentes, con culturas diferentes, es como que te llenas de una sabiduría muy, no sé, muy amplia. Sí, Recuerdo una historia que me contó. eh, bueno, él viajó por tierra, así como llaman, de mochilero, pero sí. luego viajó mucho por su trabajo como Ah, profesor. investigador y profesor universitario. Ah, sí, Él hacía muchas investigaciones en el campo de la física, claro. y recuerdo que una vez de niña yo le preguntaba muchas cosas. Yo era esas niñas fastidiosas que preguntan todo, pero también le preguntaba cosas sobre él y yo le decía: pero ¿cuántos países has viajado? Sí, Entonces, sí. una vez recuerdo que los conté así con los dedos. Y los que Oh, él mencionó en ese momento eran 20 países. Entonces, para mí también fue increíble. como, wow, qué lindo. Y en uno de esos viajes, que fue a Brasil, como mochilero, con un amigo, ellos llegaron a una ciudad y no tenían dónde quedarse. Y él me dice que se encontraron un señor en la calle, y el señor en la calle súper emocionado y les dijo: sí, vénganse, se pueden quedar en mi casa, no sé qué. Sí, sí, sí. Y cuando ellos van a casa de este señor, el señor era muy pobre, el Sí, piso de la casa era de tierra, no tenían, no tenían casi comida. Él me mencionó una sí. comida, algo que comen en Brasil, no sé, una bebida, no recuerdo el nombre, No sé. pero
Pero bueno, comían lo mismo todos los días. Sí, Y el señor súper emocionado, súper amable, con muchas ganas claro. de hablar con ellos. Y luego ellos fueron a caminar y pasaron por una iglesia y un cura empezó a hablar con ellos y ellos eran ateos, entonces empezaron a tener una discusión con el Sí, cura, pero el sí, cura como que claro. disfrutó la conversación, Sí, ¿sabes? Era claro. como bueno, o sea, no se molestó, más bien como que le pareció Sí, muy interesante hablar con ellos y él dijo, y el tipo les dice, ay, les voy a dar comida. Y le dio un montón de bolsas de comida que tenían en la iglesia, ¿sabes? Como sí, para sí, caridad, claro. esas Sí, cosas. sí. Entonces ellos llegaron emocionados a casa de este señor con un montón de latas de comida y Sí, cosas. sí. Y al señor le dio mucha pena. Él dijo, pero ustedes son mis invitados. O sea, ¿cómo van a traer Sí, cosas sí. ustedes? Y, y esa noche el señor, porque le dio tanta pena y quería ofrecerles algo diferente de comer, se robó una gallina de otra persona Sí. y lo metieron preso por Oh, robarse la gallina. Y tenía un hijo de 11 años en la casa que se quedó sí. solo. Entonces, claro, Oh, mi papá se sintió horrible, ¿sabes? Se sintió claro. responsable. Obviamente no lo era, pero como que su conclusión de todo eso era como, a veces son los pobres los que dan más, ¿sabes? Sí, sí, Como las personas que no tienen, yo creo que justamente por no tener, por saber lo que es la necesidad, sí, cuando pueden ayudan con lo que tienen, sí, sí, ¿sabes? sí. Y de Entonces, verdad, de sus corazones. Corazones, sí. exacto, y te dan como hasta lo que no tienen, porque ese hombre apenas y tenía para Claro. comer él, pero como que le ofrece, bueno, esto es lo que tengo, te lo Sí, ofrezco. Entonces sí, mi papá era una persona con mucha conciencia social, creo que vivió muchas cosas, entonces a mí no solo fue la crisis lo que me hizo tener empatía con personas en situaciones de crisis, sino, bueno, ya yo tenía ese trasfondo, pero lo he visto en muchas personas que seguramente alguna vez dijeron el pobre es pobre porque quiere, pero después es como, ah, y tu situación en Venezuela cuando tú también te volviste pobre fue porque querías. sí, sí. Es como, sí. Sí, y los efectos, como dijiste, son o fueron de cada clase, cada persona, no es algo limitado a los pobres o algo así, es como una crisis de verdad. Y te puedo preguntar, cuando llegaste a Buenos Aires y empezaste como niñera, ¿dónde viviste? Yo alquilaba una habitación en ese momento y, y fue muy loco porque recuerdo que yo llegué en septiembre Sí. y en diciembre los padres de ese bebé me dijeron que, ay, vas a pasar navidades en Venezuela. Y yo así que ¿Cómo? vendí todo para estar aquí. No tengo Sí, dinero para ir a Venezuela. Ni siquiera sé cuándo voy a poder volver a ir a Venezuela. O sí, sea, con el poco dinero con el que nos fuimos muchos venezolanos, realmente tú no sabías si ibas a volver a ver a tu familia o cuándo la ibas a ver. Y sí, es una situación realmente como muy devastadora porque tengo casos de amigos que murieron sus padres, ellos estando afuera, y sin ellos poder ir porque no tenían dinero. sí, claro. ¿Sabes? Tengo una amiga que vino a Argentina y al año se murió su papá. Y su papá tenía cierta edad y ella me dijo, vale, cuando yo me despedí de él yo sabía que era la última vez que lo iba a ver. Y yo dije, pero ¿por qué? Eso No es sé, yo lo duro. sabía y es Sí, porque tardas muchos años en realmente poder ahorrar el dinero suficiente y adaptarte y pasar todas las cosas que pasa un migrante sí, para poder volver a ver a tu familia. qué Entonces, difícil. Sí, sí, bueno. Y bueno, luego está la situación migratoria de Estados Unidos. Tengo una amiga que está en Estados Unidos y bueno, no sé cuál es su contexto real, o sea, está legal, claro. pero no puede salir del país. Sí, sí, Y ella me dice, Ale, tengo 10 años ya que no veo a mis padres. sí, sí. 10 años, es mucho. Y no es un fin de eso en su como mente. Es como quizás sería 20 o más o nunca. Sí. Sí. ¿Cómo sentiste al empiezo de vivir ahí en Buenos Aires?
A mí me encantó desde el principio, es como que yo Sí, estaba fascinada, así como, wow, mira esto, o sí, sea, como muy emocionada, a pesar de lo difícil de la claro, situación y bueno, todo el tema de adaptarse, pero es una ciudad que me encanta. sí. Yo ¿Sentiste no sé, bienvenida también? de inmediato sí fue como, wow, Excelente. y todavía, o sea, yo salgo y digo, qué bella es esta ciudad todos los Sí, días. La verdad, sí, como Buenos Aires es una ciudad que te enamora. Y lo claro. dice mucha gente que viene. Ahora hay dos estudiantes de Worlds Across. Tengo dos estudiantes de Worlds Across que están de visita y los dos están así, wow. Además Sí, ya vinieron, sí, están repitiendo por segunda y por tercera vez en menos de 2 años un viaje a excelente. Buenos Aires y se quieren quedar, o sea, están así que como yo hago para vivir aquí. El tema de Argentina es que, bueno, la situación económica está muy difícil cuando tienes un Claro. salario de acá. Y a mí me pareció como terrible que yo me vine de Venezuela, que en ese momento Sí, era el país con más inflación del mundo. sí, Y Argentina pasó a tener más inflación que Venezuela, estando yo acá. Entonces yo digo, no vale, me fui huyendo de eso sí, y me vine para acá. Y todavía me está costando mucho. O sea, yo he pasado claro, situaciones sí, muy difíciles con el dinero. En 6 años todavía, bueno, igual yo digo, en 6 años todavía no me adapto a lo económico, pero mismos amigos argentinos que nacieron acá, que tienen a su red de apoyo acá, también están pasando dificultades. sí, Entonces claro. es una situación colectiva, no lo voy a tomar como un fracaso Sí, personal, pero bueno, no es lo que uno espera cuando te vas huyendo de unas cosas, o sea, no esperas que la realidad sea difícil en cosas similares sí, sí, a las que viviste, que no se compara, obviamente acá hay un montón de otras cosas que, pero en cuanto a la inflación, los salarios, el costo de vida, la verdad sí, está muy duro, muy dura la situación en Argentina. Entonces la verdad es como lo único que yo le diría a la gente, como no sé si es el lugar. Y es sí, volviendo a lo que ya te decía antes de la felicidad versus la estabilidad. sí, Si fuera por lo feliz que yo me siento, yo me quedaría acá. Es como Argentina es un paraíso. Pero mi situación de migrante, yo no tengo familia acá, sí, eh, no tengo obviamente un departamento que sea mío, no soy sí. dueña, no soy ¿Sientes propietaria. O como sea, en una comunidad allí? sí, tengo amigos Excelente. que me hacen sentir como que tengo una red, pero estoy en una situación de vulnerabilidad económica. No es que Claro, si no puedo pagar el alquiler, me puedo ir a casa de mis padres, o no es sí, que, no sé. Entonces, cuando uno está en una situación tan vulnerable personal, o sea, una situación personal de vulnerabilidad, tienes que buscarte un lugar en donde las condiciones y las oportunidades sean medianamente estables. sí, sí, Porque entonces es lo que me pasa ahora, es como que no sé si quiero irme, no sé si quiero quedarme, me está costando mucho quedarme, o sea, sí, como sí, conseguir estabilidad económica, pero salgo todos los días y digo qué hermoso es este lugar, hablo con la gente, digo qué bella es la gente aquí, o sea, siempre me he sí, sentido en casa, siempre me he sentido recibida, entonces me cuesta, o sea, de verdad que sí, ahora que estoy hablando contigo, yo siempre lo agradezco, pero ahora que estoy hablando contigo es como que me dan ganas de llorar de lo hermoso que es sí, Argentina, o sea, es Buenos sí, Aires, pues. Y sí, creo que a pesar de mis dificultades personales, tengo que estar muy agradecida de estar en un lugar en donde me siento en casa, claro, porque y esa es otra cómodo y cosa. bienvenida. Y sí, eso es una cosa que no puedes comprar. Ujú. Porque he leído testimonios de migrantes en otros países y están mejor económicamente, eso casi siempre, pero no se sienten parte, ¿sabes? Siempre Sí, hay cosas sí, que los hacen sentir extranjeros por sí, el trato sí, con la gente o lo que sea. Pero yo siento que los argentinos a los venezolanos es como que nos adoptan, nos hacen sí, parte y yo nunca me he sentido rara. De hecho, creo que solo una vez me hicieron un comentario por ser venezolana, que no sí, fue tan grave, sí. pero igual me incomodó. O sea, y me di cuenta Claro, que incluso con cosas tan pequeñas te pueden hacer sentir mal, ¿sabes? sí, Porque no es solo que te discriminen como ser humano por una cosa que es como, sino
que ya tú vienes como con un background, con una mochila, un peso de un montón de dificultades y estás Sí, haciendo todo tu sí, mayor esfuerzo por estar ahí y que te digan algo. Fue una señora, fue muy gracioso. Yo estaba en el supermercado haciendo compras, pero eso fue lo único, fue la única sí, vez. sí, sí, sí. Y ella me dice, ay, qué lindas tus botas, los zapatos que yo tenía. Sí. Y yo digo, ay, gracias. Y me dice, ay, yo tenía unos iguales cuando era joven, pero bueno, ya no me quedan bien esas cosas. Y me dice, muy raro porque la conversación en principio fue muy empática, ¿sabes? Y Sí, me dice, yo aunque no lo creas, tengo, no sé, dijo algo así como 86 años, algo así. sí, 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 sí. Y no parecía una mujer de Sí, muchos años 60 menos. Y o... yo le digo, wow, no parece, ¿sabes? Como que te ves Sí, mucho más como, joven. qué bueno. Y ahí me escucha y me dice, ¿de dónde sos? Y yo le Sí, digo, de Venezuela. Y me dice, ah. Y se queda como callada. Y después me dice, no, 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 mejor no digo nada. Y más bien le digo, ¿qué? No, no, dime, o sea. dime, Y sí. ella, no, no, nada. Y yo la sigo mirando como... Entonces me dice, bueno, no, es que, bueno, vienen muchos venezolanos y yo creo que hemos tenido suerte. Bueno, en mi edificio viven unos venezolanos y son buenas personas, pero bueno, no siempre es así, hay de todo. Sí, Entonces, o sea, como yo me pongo a analizar lo que estaba diciendo y básicamente, o sea, traducción, porque fue una situación muy rara, está diciendo, los venezolanos en general son malas personas, pero hemos tenido suerte. sí, O hemos yo, tenido o él. suerte en mi edificio, pero no sé en todo el mundo. Y eres o sos venezolana y por eso es como, ¿qué rayos? Exacto, había discriminación. Lo peor es que ella estaba tratando de no discriminar y en ese tratar de no discriminar estaba discriminando más. Sí, sí, Porque ella decía, no, bueno, en cada país hay de todo. Que eso es un comentario aparentemente inclusivo, pero es un comentario que ella estaba diciendo como para contenerse. sí. Entonces sí fue como incómoda la situación, no fue grave, a algunas personas le han pasado cosas peores, pero, pero sí, creo que ha sido lo único, o sea, de resto ni siquiera como me he sentido rara. La única pregunta que siempre como que te hace por un segundo darte cuenta que eres extranjero aquí es Sí, cuando te dicen de dónde sos, te escuchan hablar, te dicen de dónde sos. sí, sí. Pero tú le dices Venezuela y te dicen, ay, qué Sí, lindo, ay, claro. tengo amigos venezolanos, ay, no sé qué, siempre es linda la respuesta. De hecho, la respuesta casi siempre es, oh, tengo un amigo venezolano, tengo varios amigos venezolanos, tengo Sí, compañeros venezolanos, o te dicen esta que, bueno, es el estereotipo, pero sí. positivo, o sea, un estereotipo, pero positivo, que dicen, ay, los venezolanos son re lindas personas, son muy trabajadores, son súper respetuosos. ¿Has escuchado a alguien diciendo como, ah, una reina pepiada es mejor que un choripán? No exactamente, no, 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 no comparan la comida argentina, Seguramente, ¿no? no comparan la argentina con la venezolana, pero les encantan algunos platos venezolanos. Sí. Creo que además de la arepa, aquí el tequeño tiene como Oh, mucho, pues, sí. mucho éxito, incluso en lugares como cines, Sí, ahora oh, venden tequeño. unos pequeños en un cine, oh, sería genial. No, no, sí, sí hay, sí existe Sí, acá. pero Ah, me gustaría. y tequeños y arepas en lugares que no son restaurantes venezolanos, sino, o Sí, sea, como que hemos colonizado así con la excelente. gastronomía. Sí, sí. Bueno, o Mira, influencia, no colonizar, hemos como influido ahí en los menús. sí, sí. ¿Te puedo preguntar qué extrañas de Venezuela? Bueno, a mi mamá, a mi hermano, Claro, que ya tengo, bueno, 2 años sin verlos, tengo ahora. 2 años, sí. Fui en el 2023. Em, el clima, Sí, las playas, claro. ¿Has las visto flamencos? playas. ¿Cómo? ¿Has visto flamencos? En las playas. Sí, lo siento por mi tos. No, tranquilo.
En Sí, Margarita una vez vi. Sí, sí, sí. excelente. Flamingos. Y Eh, regresando al el tema, cuando dijiste que estás pensando a veces en mudarte otra vez, ¿estás pensando en regresar a Venezuela o otro país? no, otro país. ¿A dónde quieres mudar si tendrías que? Estoy evaluando opciones Sí, sí, porque es una gran decisión. Realmente es algo claro, que hay que informarse muy bien. sí, absolutamente. Sí. Pues, ¿tienes algo más que quieres compartir con el mundo o algo así? Sí, yo diría que, bueno, es invitar un poco a la empatía, Sí, no solo porque no sabemos la historia detrás de una persona, la mayoría de las personas ni siquiera cuentan las cosas más difíciles, hasta por claro, vergüenza. claro, Toda la historia migratoria de mi amigo y todo lo que él pasó durante el viaje, yo ni siquiera lo sabía. Y es sí, uno de mis mejores amigos. Y sí, yo le dije, ¿por qué nunca me contaste? Y él dijo, no me lo conté ni a mí mismo hasta que empecé a escribir esta obra. sí, O sea, sí, él es la primera vez lo había de como intentado. borrarlo, sí, Entonces yo creo que muchos venezolanos tenemos cosas que ni nos atrevemos a contar, que han sido parte de, bueno, esto tan horrible que ha sido la claro, crisis. Y eso, uno no sabe la historia detrás de una persona, no sabes lo difícil, todas las cosas con las que ha tenido que luchar. Eso por una parte. Y luego tú no sabes cuándo puedes ser tú quien tenga que vivir una situación. sí, Durante la guerra sí, en Europa hubo mucha migración hacia Latinoamérica, entonces es como la xenofobia es como tan hipócrita, claro, sí, porque al momento de una crisis en un continente se puede revertir la relación. absolutamente, Y, y eso, todo, he escuchado muchas personas con mucha xenofobia, mucha discriminación hacia las comunidades, nacionalidades que se acercan a su país. Y es como, no sabes, la verdad, todo en este mundo puede pasar y bueno, cuando te ocurre algo así es que realmente te das cuenta de que puedes llegar a situaciones que nunca te imaginaste o que puedes tomar decisiones que nunca te imaginaste que ibas a tomar. sí, sí, Entonces, es difícil ser empáticos con situaciones que no hemos vivido, pero bueno, al menos reconocer que no tienes ni idea y respetar incluso eso, ¿sabes? Como decir, sí, wow, no puedo ni imaginarlo y voy a tener empatía aunque no pueda ni imaginarlo, ¿sabes? sí, 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 me Eso. encanta y pienso que, no sé, se puede poner a alguien un poco más cómodo si tienes como empatía por tu situación, aunque quizás no sabías, aunque quizás no hablarías sobre eso, es como ellos pueden sentirlo, pienso. Claro. Sí, pues gracias y gracias por compartir tu historia y eh, por tomar el tiempo conmigo de hablar sobre tu experiencia y sí, gracias mucho por estar aquí conmigo. No, gracias a ti, Dan. Gracias por invitarme. Es lindo, sabes, poder contarlo y que de pronto llegue a otras personas que no conocen este contexto. Entonces, no, yo te agradezco mucho a ti por haberme invitado y por tener esta curiosidad de querer saber más. Así que gracias. Absolutamente. Pues vamos a pararlo ahí